Bueno, señora juez, Chima Group, allí dictando una sentencia de 30 años, 239 días, antes de que David Carrick pueda ser considerado para la libertad condicional. Tomemos asiento en Southwark Crown Court, donde la sentencia para el exoficial David Carrick, que trabajó para la Policía Metropolitana, está a punto de celebrarse. Fue detenido en 2021 y tras un año manteniendo su inocencia, Carrick acabó declarándose culpable de múltiples cargos de violación, todos ellos ocurridos entre 2003 y 2020. ¿Cuál será el veredicto para este violador en serie? Pronto lo sabremos. David Carrick. Cargos: 49 cargos de violación. Tras una breve carrera en el ejército británico, David Carrick ingresó como oficial en la Policía Metropolitana en 2001. Durante mucho tiempo fue obvio que Carrick tenía propensión a la crueldad, ya que la Policía Metropolitana y otras fuerzas policiales británicas recibieron múltiples quejas sobre sus comportamientos. Incluso fue apodado Bastardo Dave por sus colegas, debido a lo brutal que podía llegar a ser. A pesar de saber esto, Carrick siguió siendo policía y entre 2003 y 2020 protagonizó una especie de juerga sexualmente depravada, en la que abusó y violó continuamente a varias mujeres en la zona de Hertfordshire, Inglaterra, donde vivía. Su modus operandi consistía en buscar a sus víctimas en sitios de citas como Tinder y Badoo. Su identidad como agente de policía facilitaba que estas mujeres confiaran en él. Cuando quedaba con ellas, abusaba sexualmente de ellas. En una ocasión, conoció a una mujer en Tinder y durante el primer encuentro le enseñó su tarjeta de policía. Presumió de conocer a gente famosa e incluso habló de tener una serpiente como mascota. Según ella, Carrick la emborrachó antes de llevarla a una habitación de hotel donde la violó. No se limitaba a abusar sexualmente de sus víctimas, también las degradaba golpeándolas con un cinturón, orinando sobre ellas e incluso encerrándolas en espacios reducidos. Otra de sus víctimas afirmó que la violó mientras le apuntaba a la cabeza con un arma de fuego. En otros casos, esposaba a las mujeres y las amenazaba para que no denunciaran el delito. Una de las mujeres mencionó cómo le envió una foto de su pistola de policía con la advertencia: «Recuerda, yo soy el jefe». Todo esto acabaría finalmente en octubre de 2021, cuando una de sus víctimas se atrevió a denunciar sus crímenes. Había oído hablar del agente de la Met caído en desgracia, Police Constable Wayne Cousins, que había secuestrado, violado y asesinado a Sarah Everard. Esto le dio el valor para hablar abiertamente de sus propios abusos, y Carrick fue detenido y acusado. Inicialmente se declaró inocente de los cargos que se le imputaban, pero en diciembre de 2022, en el Tribunal Penal de Old Bailey, Carrick se declaró culpable de 85 delitos graves, entre ellos 49 cargos de violación contra 12 víctimas femeninas. El 7 de febrero de 2023 compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark para su sentencia. Esto hace un total de 36 cadenas perpetuas, el plazo mínimo que tendrá que cumplir antes de que la Junta de Libertad Condicional pueda pensar es de 30 años y 239 días. La juez Bobby Chima Grubb condenó a Carrick a 36 cadenas perpetuas, con una pena mínima de 30 años y 239 días antes de que pueda optar a la libertad condicional. Eso sitúa su fecha de libertad condicional en torno al 2 de mayo de 2052. David Carrick, sentencia: 36 cadenas perpetuas consecutivas. En nuestros sueños más salvajes no teníamos ni idea de lo que tramaba mujer, así que llevaba una doble vida, tanto personal como profesionalmente. A continuación nos dirigimos a los Estados Unidos Tribunal de Distrito para la sentencia de Joseph Miedzianowski, un hombre considerado como el policía más corrupto de Chicago. Miedzianowski fue acusado de chantaje y conspiración de drogas durante la mayor parte de su carrera. Tome asiento en la sala del tribunal mientras averiguamos cuál será su veredicto. Joseph Miedzianowski, cargos: conspiración, RICO, conspiración para poseer con intención de distribuir narcóticos, conspiración para cometer extorsión, posesión con intención de distribuir cocaína, posesión ilegal de un arma de fuego, distribución de cocaína. En algún momento, Joseph Miedzianowski tuvo un historial estelar y fue muy elogiado por su papel en el descubrimiento de contrabando ilegal y actividades relacionadas con las bandas. De hecho, se le consideraba una especie de especialista en delitos de bandas, sobre todo porque tenía una larga lista de informadores callejeros que, según él, le ayudaban a destapar sus casos. Lo que muchos no sabían era que tras la placa C escondía una personalidad mucho más siniestra. Durante gran parte de sus 22 años de carrera como policía de Chicago, Miedzianowski estuvo muy implicado en los bajos fondos,
trabajaba con informantes callejeros y bandas para distribuir estupefacientes y utilizaba su autoridad como policía para proteger a estas organizaciones delictivas. A menudo revelaba la identidad de agentes de policía encubiertos a miembros de bandas, les suministraba armas de fuego e incluso intentaba influir en el resultado de casos penales. Esencialmente, Miedzianowski se convirtió en el capo de las mismas organizaciones contra las que se suponía que luchaba. Según informes del FBI, Miedzianowski empezó a ofrecer protección a una red de narcotraficantes de Miami a Chicago en 1995, y a cambio de su servicio le ofrecieron hasta $12,000 al mes. Sin embargo, al cabo de un año, consiguió hacerse con el control de las operaciones locales y amplió la red de narcotráfico para incluir a 4 bandas callejeras diferentes. Aparte de su afiliación a los bajos fondos, Miedzianowski también era conocido por su brutalidad. A menudo se le acusaba de irrumpir en domicilios sin orden de registro, robarles el dinero y las drogas, e incluso llegar a colocar ilegalmente armas a sus sospechosos. Una antigua agente llegó a acusarle de robar 1 kilo de cocaína durante una detención por narcotráfico, y su actuación la envió a prisión. Némesis acabó por atraparle en febrero de 1998, cuando uno de sus socios en el negocio de la droga, Juan Mártir, fue detenido y enviado a prisión en Miami. Según los informes, se decía que Mártir hablaba a menudo de su asociación con un policía de Chicago. Ese policía era Miedzianowski, y ambos incluso se comunicaban de vez en cuando por teléfono. El FBI, que ya sospechaba de él, intervino sus 2 líneas telefónicas y su busca. Y él y Miedzianowski tienen una serie de conversaciones, los funcionarios de prisiones están escuchando esto, y entonces eso es de alguna manera transmitida al FBI y la oficina del fiscal de EEUU, y luego comienzan una investigación. También se pusieron en contacto con Mártir, que cooperó y ayudó en la investigación. Solo 5 días después de que narrara cómo colaboraba estrechamente con Miedzianowski, el policía corrupto de Chicago fue detenido. En su juicio de 2001, el fiscal Brian Nottels declaró: cuando el señor Miedzianowski llevaba esta placa, la 615, para él no era una insignia de honor. No era una insignia de dedicación a los principios. Era simple y llanamente una cosa, juez. Era camuflaje. En 2003, Miedzianowski fue condenado a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Joseph Miedzianowski. Sentencia: cadena perpetua. Cadena perpetua. Ese es el veredicto. Devolvido esta tarde, el juicio de un exoficial de Corpus Christi, Jesse Hernández, fue condenado por disparar a 2 oficiales de Selma mientras respondían a una llamada por disturbios domésticos. Ahora tomamos asiento en el Tribunal del Distrito Judicial 437 de Texas, donde la juez estatal de Distrito Lori E. Valenzuela preside el caso del ex policía de Corpus Christi, Jesse Hernández, que disparó a 2 agentes. El motivo: se atrevieron a impedir que maltratara físicamente a su esposa. Mientras esperamos el veredicto del juez, averigüemos todo lo que necesitamos saber sobre este caso. Jesse Hernández cargos: agresión con agravantes contra un servidor público. El 19 de septiembre de 2013, una persona llamó al 911 para informar que escuchó a una mujer gritar y vio a un hombre agarrarla y llevarla de vuelta al interior de la casa. Ese hombre era Jesse Hernández, un ex policía que vivía con su mujer, sus 2 hijos, su madre y su padrastro. Aquel fatídico día, Hernández, que estaba enfadado con su mujer, la había agredido físicamente, golpeándola contra el suelo de cemento y causándole lesiones en la espalda. Cuando ella intentó marcharse con sus 2 hijos, él la arrastró de nuevo al interior de la casa, cerró las persianas y amenazó con dispararle. Su madre y su padrastro, que no estaban en casa en ese momento, no tardaron en encontrarse con los vecinos en la puerta de su casa. Informaron a la pareja mayor de lo que estaba ocurriendo, y ambos entraron en la casa, intentando calmar la situación. Mientras su padrastro intentaba hablar con él, la madre de Hernández llamó al 911, y la agente Tiffany Kierum fue la primera en llegar a su casa. A su llegada, Hernández comenzó a gritarle a su madre, diciéndole que le había dicho que no llamara a la maldita policía. La agente Kierum pidió a la esposa de Hernández que saliera con ella, pero Hernández le ordenó que se quedara donde estaba. En ese momento, el padrastro de Hernández estaba de pie frente a él, por lo que el agente Kierum no se dio cuenta de que llevaba un arma. Justo cuando la madre de Hernández llevaba a los niños arriba, el agente Valderramas llegó al lugar. Cuando entró,
la oficial Kierum intentó explicar la situación en el suelo, diciendo que iba a ayudar a la esposa de Hernández a salir de la casa. Justo cuando se acercaba a su mujer, Hernández empujó de repente a su padrastro, que intentaba que se calmara, y disparó a Kierum en la cara. También disparó al agente Valderramas en el muslo y, cuando vio que ambos agentes estaban abatidos, se dirigió hacia el agente Kierum con la pistola. Afortunadamente, el oficial Valderramas pudo dispararle a Hernández, lo que hizo que soltara el arma. Para entonces, más oficiales comenzaron a llegar a la escena y Hernández fue arrestado. El agente Valderramas necesitó 4 meses de rehabilitación por su herida en la pierna, ya que la bala del arma de Hernández le destrozó el fémur. El agente Kierum, aunque vivo, sufrió aún más lesiones y tuvo que someterse a 18 operaciones en 19 meses. Perdió toda la audición en un oído, tiene una discapacidad permanente en el párpado izquierdo y en la cavidad sinusal y parálisis en un lado de la cara. En su juicio de 2015, Hernández fue declarado culpable de agresión con agravantes contra un funcionario público y por su horripilante acto fue condenado a cadena perpetua. Jesse Hernández, sentencia, cadena perpetua. Blue está acusado de 4 cargos, incluyendo asesinato premeditado en primer grado en la muerte por estrangulamiento de Jenny Webb, la mujer de Bridgeport que llevaba a su hijo no nacido. En el Tribunal de Circuito del Condado de Saginaw, el juez Darnell Jackson preside el escalofriante caso de Kenneth Blue. El exagente de policía de Michigan había asesinado brutalmente a su novia y a su bebé nonato, y luego había incriminado su muerte para que pareciera que se había suicidado. Siéntese en la sala donde se va a hacer justicia. Kenneth Blue cargos. Asesinato premeditado en primer grado. El 30 de agosto de 2011, el cuerpo de Jennifer Webb, de 32 años y embarazada de 8 meses y medio, fue descubierto en su vehículo. La encontraron cerca de una zanja con un alargador atado al cuello. El cable colgaba de la vaca del vehículo. Su cuerpo fue descubierto por 2 agentes de policía del municipio de Buena Vista, Kenneth Blue y Tim Patterson. El agente Patterson consideró que se trataba de un suicidio y avisó a la central. Sin embargo, observó que algunas cosas no cuadraban. El agente Blue tenía que estar de servicio ese mismo día a partir de las 22:00 horas, pero no se presentó durante unos 30 minutos. Tampoco respondió a los múltiples intentos de ponerse en contacto con él a través de su radio de patrulla, el ordenador del coche patrulla e incluso su teléfono móvil. Preocupado, el agente Patterson decidió conducir por la zona que Blue patrullaba. No mucho tiempo después, encontró el coche patrulla de Blue con el foco iluminando un Pontiac Aztek. Cuando Blue vio que Patterson había llegado al lugar, salió de su vehículo y se detuvo un rato antes de anunciar que había un cadáver. El agente Patterson observó que parecía muy sudoroso y nervioso mientras estaba en el lugar, lo cual era bastante extraño, teniendo en cuenta que, como agente, Blue había visto muchas escenas truculentas de crímenes y accidentes. También tenía una mancha roja en el ojo que pronto se volvió azul y negra. Cuando los agentes anunciaron la noticia de la muerte de Webb a sus padres, estos se negaron a creer que fuera suicida. Le dijeron al detective que investigaba el caso que ella había estado emocionada por tener a su bebé, e incluso le mostraron los preparativos que había hecho para el cadáver. Los padres de Webb también identificaron a Kenneth Blue como el padre del bebé, y mencionaron que su hija había planeado reunirse con el agente la noche de su muerte. Fue entonces cuando las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. El oficial Blue, un hombre casado, tenía una aventura con Webb. Había sido él quien había asesinado a Webb estrangulándola, y las pruebas en la escena del crimen le incriminaban aún más. Los investigadores encontraron una colilla en la escena del crimen que coincidía con el ADN de Blue, restos de su sangre en el cable eléctrico, en la ropa de Webb e incluso en su uniforme. Fue arrestado y en octubre de 2012 fue condenado por el asesinato premeditado en primer grado de Webb. El 5 de noviembre de 2012, Blue compareció ante el tribunal para su sentencia. El juez Jackson le condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con las siguientes palabras: al igual que planeaste el asesinato de Jennifer Webb, también planeaste el asesinato de su bebé. Tenías que saber que cuando la matarás, el bebé también moriría. Kenneth Blue sentencia cadena perpetua. Pasamos ahora a la impresionante sentencia, esta noche, para un exoficial de policía de Oklahoma City, condenado por agredir a varias mujeres, y la abuela acreditada con de abrir el caso de par en par.
Vayamos ahora hasta el Tribunal de Distrito del Condado de Oklahoma, donde se está llevando a cabo el controvertido caso de Daniel Holtzclaw. El ex policía fue condenado por múltiples delitos sexuales, todos ellos cometidos mientras trabajaba para el Departamento de Policía de Oklahoma City. Lo que hace que este caso sea especialmente inquietante es que todas sus víctimas eran mujeres afroamericanas, lo que lo convierte en un caso racial. Acomódate mientras descubrimos cuáles eran las consecuencias de sus acciones. Daniel Holtzclaw. 18 cargos que incluyen agresión sexual, sodomía oral forzada, asalto y acoso. Como cualquier otro agente de policía, Daniel Ken Holtzclaw había prestado juramento de proteger todas las vidas. Sin embargo, parecía que este juramento no significaba nada para él, ya que fue acusado de agredir sexualmente a múltiples mujeres afroamericanas entre diciembre de 2003 y junio de 2014. Holtzclaw no solo tenía como objetivo a mujeres negras, sino que se aseguraba de que sus víctimas procedieran de las zonas más pobres de la ciudad y tuvieran antecedentes penales u órdenes de detención pendientes. Al comprobar los antecedentes de estas mujeres, se aseguraba de que sus víctimas fueran mujeres a las que las autoridades no prestarían mucha atención si presentaban una denuncia, teniendo en cuenta que tenían antecedentes penales. En pocas palabras, se aseguraba de que sus presas fueran mujeres indefensas, sin voz para pedir ayuda. En una ocasión, detuvo a una de sus víctimas, Shandegreon Sade Hill, de 24 años, en estado de embriaguez. La llevó al hospital para que se desintoxicara, pero mientras estaba esposada a la cama del hospital, la violó y la obligó a practicarle sexo oral con la promesa de retirarle los cargos. Como si eso no fuera suficientemente traumático, Holtzclaw empezó a acosarla en las redes sociales e incluso la siguió hasta su casa. Sus actos enfermizos acabarían saliendo a la luz el 18 de junio de 2014. Alrededor de las 2:00 a.m., después de haber terminado su turno en el lado noreste de Oklahoma City, hizo una parada de tráfico de la que no informó a la central de policía. Su última víctima fue Janie Ligons, de 57 años y abuela de 12 hijos, que pasaba por la zona a la que solía dirigirse. Lo que Holtzclaw no sabía era que Ligons no era una mujer negra pobre, ni tenía antecedentes penales. La obligó a practicarle sexo oral justo después de pedirle que se bajara los pantalones. Una vez que terminó y la soltó, Ligons presentó inmediatamente una denuncia policial. Este acto singular abriría una lata de gusanos que puso de relieve el rastro de abuso sexual de Holtzclaw, desde Ligons, de 57 años, hasta incluso una víctima de 17 años. El 21 de agosto de 2014, Holtzclaw fue arrestado y tras el inicio de su juicio fue despedido en enero de 2015. El 10 de diciembre de 2015, Holtzclaw fue declarado culpable de 18 cargos sexuales, de 36 cargos, que vinieron con una sentencia de 263 años de prisión, a pesar de que mantuvo su inocencia durante todo su juicio. El 21 de enero de 2016, Holtzclaw compareció ante el tribunal para la sentencia. El ex policía de la ciudad de Oklahoma condenado por violar y victimizar sexualmente a 8 mujeres mientras estaba de servicio, fue condenado a 263 años de prisión el jueves. Esto significaba que Holtzclaw pasaría el resto de su vida encerrado entre rejas. Holtzclaw ha seguido apelando su sentencia, alegando que es inocente. Daniel Holtzclaw, sentencia 263 años de prisión. Alivio para la familia de una mujer de Harrisonville asesinada hace 5 años por un oficial de policía retirado de Grandview, Jeffrey Moreland, pasará el resto de su vida entre rejas. En el Tribunal de Circuito del Condado de Cass, un exagente de policía de Grandview está a punto de ser condenado en un impactante caso que salió a la luz tras un doble asesinato. Durante mucho tiempo, el oficial retirado Jeffrey Dean Moreland logró evadir a la policía después de asesinar brutalmente a 2 mujeres en sus casas. Sorprendentemente, un retrato robot fue todo lo que se necesitó para atraparlo y ahora se debe hacer justicia. Jeffrey Moreland cargos asesinato en primer grado y acción criminal armada asesinato en segundo grado y acción criminal armada. El 29 de octubre de 2010, Paige Hauser fue a ver a Nina Whitney, su madre de 75 años, de la que hacía tiempo que no sabía nada. Cuando llegó a la casa de Whitney, al sur de Kansas City, encontró a su madre tirada boca abajo en la base de la escalera, muerta, e inmediatamente llamó al 911, creyendo que podía haberse caído tras sufrir un ataque al corazón. Cuando los investigadores llegaron al lugar y dieron la vuelta a Whitney, se dieron cuenta de que había sido brutalmente asesinada, ya que presentaba varias puñaladas en el pecho y otras heridas defensivas.
Su blusa, a la que le faltaban algunos botones, estaba subida hasta los pechos y había signos de que había sido agredida sexualmente. Los investigadores descubrieron que el grifo de la bañera estaba abierto. También encontraron un cuchillo doblado y ensangrentado en el cajón de la cocina. Todos los intentos de encontrar a su asesino resultaron infructuosos, ya que el ADN obtenido del cadáver de Whitney no coincidió con ninguno de los sospechosos, sino con el de un varón desconocido hallado en la escena de otro asesinato. El 5 de noviembre de 2008, la policía descubrió el cadáver de Carol Jo Robert en su casa de Harrisonville, Missouri. La mujer, casada y con 2 hijos, fue asesinada a tiros, agredida sexualmente, y el grifo de su bañera se había quedado abierto. Nunca se encontró a ningún sospechoso, por lo que el caso se archivó. Lo mismo estuvo a punto de ocurrir con el caso de asesinato de Whitney, hasta 7 meses después. En lo que Weiser describió como un momento de epifanía, había pasado por delante de una valla publicitaria con el retrato robot del asesino de su madre cuando de repente se dio cuenta de que sabía quién era el asesino. Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Me golpeó literalmente cuando conducía por la autopista y miré el cartel. Fue una epifanía. Era Jeff, dice. Jeff Moreland era su novio desde hacía décadas. Los dos salieron durante 3 años antes de romper en 1986. Weiser declaró que la última vez que vio a Moreland fue en 1994. Moreland había alegado a ser policía del Departamento de Policía de Grandview hasta que se jubiló en junio de 2005 debido a que le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Tras nuevas investigaciones, se demostró que había sido él quien había asesinado tanto a Whitney como a Roberts. Moreland fue condenado rápidamente a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de Carol Jo Roberts y, mientras cumplía esa condena, se declaró culpable de asesinato en 2º grado y de acción criminal armada por la muerte de Nina Whitney. Por el segundo asesinato, fue condenado a 20 años por el cargo de asesinato y a 10 años por acción criminal armada, lo que selló su destino. Jeffrey Moreland. Sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 30 años adicionales por asesinato en 2º grado. Toma asiento en el Tribunal del Condado de Suffolk, donde el juez está a punto de condenar al exagente del Departamento de Policía de Nueva York, Michael Valva. Considerado como uno de los casos más desgarradores jamás presentados ante un jurado de Long Island, Valva está siendo sentenciado por la muerte de su hijo de 8 años, que fue obligado a dormir en el garaje helado de la familia. Michael Valva. Cargos: asesinato en 2º grado. 4 cargos de poner en peligro el bienestar de un niño. El 17 de enero de 2020, la policía del condado de Suffolk recibió una llamada de la casa de Valva en Long Island. Según el informe, su hijo Thomas, de 8 años, se cayó en la entrada mientras intentaba coger el autobús escolar y perdió el conocimiento. Los agentes llegaron inmediatamente al lugar y encontraron a Valva practicando la reanimación cardiopulmonar al pequeño, cuya temperatura era de solo 76 grados. Cuando lo llevaron al hospital, lo declararon muerto. Sin embargo, las investigaciones no tardaron en demostrar que la muerte de Thomas no se produjo por casualidad. Michael Valva y sus 3 hijos vivían con su entonces prometida, Angelina Polina, y las 3 hijas de esta en una casa de Bittersweet Lane, en Center Moriches. Thomas Valva y su hermano mayor, Anthony Valva, eran autistas y sufrían abusos por parte de sus padres, según las pruebas obtenidas del amplio sistema de seguridad de la casa de la pareja. Ambos niños fueron obligados a pasar 16 horas en el garaje de la familia, en una noche helada sin calefacción, colchón, mantas o incluso acceso al baño. En algún momento de la noche, el niño de 8 años se había despertado en el suelo de cemento y se había manchado los pantalones. Las imágenes de la cámara de vigilancia de la casa revelaron que Valva, al ver que su hijo se había hecho pis, empezó a gritarle, amenazó al niño y le ordenó que saliera a la calle con el frío que hacía para lavarle con agua. Mientras estaba fuera, Thomas perdió el conocimiento y cayó boca abajo varias veces en el patio de cemento del patio trasero. A pesar de lo aterrador de la situación, Valva tardó al menos 1 hora en llamar al 911. Cuando Thomas fue trasladado al hospital, había muerto por complicaciones de la hipotermia. Valva y su prometida fueron detenidos. A pesar de las pruebas de sus abusos, Valva lloró en su juicio en 2022, mientras afirmaba que nunca había querido que su hijo muriera. Ni en mi peor pesadilla habría imaginado ser responsable de la muerte de Thomas. En noviembre de 2022, fue declarado culpable de asesinato en 2º grado y 4 cargos de poner en peligro el bienestar de un niño.
Un exoficial de policía de Nueva York ha sido condenado de 25 años a cadena perpetua, después de ser declarado culpable de asesinar a su hijo de 8 años. Michael Valva fue finalmente condenado a 25 años de cadena perpetua por la muerte de Thomas. Paulina, cuya sentencia estaba prevista para otro juicio por asesinato, también se enfrenta a penas de hasta 25 años a cadena perpetua. Michael Valva, sentencia de 25 años a cadena perpetua. A continuación, nos centramos en el caso de un exagente de policía de Georgia condenado por el asesinato de Gregory Towns, de 24 años, un hombre negro desarmado al que mataron con una pistola eléctrica mientras estaba esposado. Toma asiento en el Tribunal Superior del Condado de Fulton, donde un juez está a punto de dictar sentencia por el papel de Marcus Eberhardt en el asesinato de Towns. Marcus Eberhardt. Cargos: delito de asesinato, cargos de asalto. El 11 de abril de 2014, los agentes de East Point, Marcus Eberhardt y Howard Wims, respondieron a una llamada por violencia doméstica realizada por la novia de Gregory Towns, Isel Smith. Cuando llegaron a su apartamento, intentaron enfrentarse a Towns, que huyó. A menos de 1 kilómetro de distancia, los agentes finalmente lo sorprendieron sentado en el suelo e intentando recuperar el aliento. Le esposaron, pero, según los fiscales, Towns alegó que estaba demasiado cansado para caminar hasta el coche patrulla de los agentes. Los agentes, por su parte, declararon que Towns se negó a obedecer las instrucciones de levantarse del suelo, por lo que utilizaron sus pistolas paralizantes para que obedeciera. Incluso cuando se cayó al lecho de un arroyo, los agentes siguieron utilizando sus pistolas eléctricas con él hasta que quedó inconsciente. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, descubrieron que Towns no tenía pulso. La autopsia reveló que murió de enfermedad cardiovascular hipertensiva exacerbada por el esfuerzo físico y la estimulación eléctrica conducida. En sus informes sobre el incidente, ambos agentes afirmaron haber utilizado las pistolas paralizantes contra Towns solo 5 veces, pero las pruebas demostraron que el joven de 24 años recibió al menos 14 descargas. Los agentes Eberhardt y Wims fueron detenidos y acusados de asesinato y otros cargos. En su juicio de 2016, ambos oficiales fueron declarados culpables de los cargos que se les imputaban. Bueno, después de un día de deliberaciones, puedo decirles que en los últimos 10 o 15 minutos, ese jurado volvió con un veredicto. Ese jurado, compuesto por 5 mujeres, 7 hombres, regresó y dijo que el sargento Eberhardt lo encontraron culpable de todos los cargos, y el cabo Wims, fue declarado culpable en 4 de los 10 cargos. Ese mismo año, Eberhardt, que dimitió como oficial, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años por el asesinato de Gregory Towns. Wims, por su parte, fue despedido y condenado a 5 años de prisión, que cumpliría durante 18 meses, tras ser declarado culpable de homicidio involuntario, conducta temeraria y violación del juramento del cargo. Marcus Eberhardt. Sentencia: cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Hoy el ex detective de Oklahoma Michael Neely, declarado culpable de asesinar a su jefe de policía en un hotel de Pensacola Beach, fue sentenciado a cadena perpetua. Prepárate para otro caso alucinante en curso en el Tribunal de Distrito del Condado de Escambia, donde la sentencia de 50 años de edad, oficial de Manford, está en marcha. Michael Neely fue declarado culpable de asesinar a su jefe de policía y mejor amigo después de una borrachera en una habitación de hotel en Pensacola Beach, Florida. Averigüemos cuál sería la sentencia por este acto brutal. Michael Neely, cargos: asesinato en segundo grado. En noviembre de 2019, Michael Neely y su jefe de policía, amigo, Lucky Miller, viajaron de Oklahoma a Pensacola para asistir a una conferencia sobre el cumplimiento de la ley en el Hotel Hilton, Pensacola Beach, en Via de Luna Drive. Ambos reservaron una habitación compartida y todo parecía ir bien, hasta que, más tarde, el personal del hotel empezó a recibir múltiples quejas sobre ruidos procedentes del baño de hombres. Un guardia de seguridad, asignado para comprobar lo que ocurría, entró en la habitación y encontró a Neely sentado encima de Miller, murmurando palabras ininteligibles. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, Miller no reaccionaba y su cara parecía brutalmente golpeada, con el ojo derecho hinchado. La mano derecha de Neely también estaba hinchada y enrojecida. Según los informes forenses, Miller sufrió unas 5 heridas traumáticas por objeto contundente en la cabeza justo antes de morir. Al parecer, ambos hombres estaban muy intoxicados y tuvieron un altercado físico,
ya que otro cliente dijo a los investigadores que oyó un rugido seguido de una voz que decía «Basta, Mike», una y otra vez. En el momento del asesinato, Nia Leigh tenía una tasa de alcoholemia de 0,294 y Miller, en el momento de su muerte, tenía una tasa de alcoholemia de 0,334. Cuando Nia Leigh fue llevado para ser interrogado, declaró que no tenía ni idea de lo que había sucedido. Me gustaría saber qué pasó, Porque, ya sabes, te digo, no tengo ningún recuerdo de nada de esto. Nada de eso importó en la corte, como Nia Leigh fue declarado culpable del asesinato en segundo grado de Lucky Miller el 30 de marzo de 2021 y fue programado para ser sentenciado el 29 de abril. La esposa de Nia Leigh, que estuvo presente en la audiencia de sentencia, pidió clemencia al juez diciendo: «Mike nunca haría daño a alguien intencionadamente. He vivido con él durante 21 años, lo sé. Por favor, tenga clemencia y misericordia con nosotros». El padre de Miller, por otra parte, pidió al juez el castigo más severo posible por asesinato en segundo grado. Finalmente, se hizo justicia, y Nia Leigh fue condenado a cadena perpetua por la muerte, a golpes de Lucky Miller. Michael Neely, sentencia, cadena perpetua. Un oficial de Miami-Dade se enfrenta a algunos cargos serios, hoy después de su arresto. Se le acusa de abusar sexualmente de una niña. Nuestro último caso tiene lugar en el Tribunal del Circuito Judicial de Miami-Dade, donde un oficial de Miami-Dade, caído en desgracia, es acusado de abusar sexualmente de varias niñas. Una de sus víctimas tenía solo 8 años cuando afirmó que abusó sexualmente de ella. Siéntese en la sala del Tribunal de Miami-Dade, donde el ex policía Braulio González está a punto de ser condenado por sus horribles delitos sexuales contra menores. Braulio González, cargos: abuso, deshonesto y lascivo. Cargos por secuestro a mano armada. En 2018, el ex policía de Miami-Dade, Braulio González, fue arrestado después de que una pariente le dijera a su psicóloga que González la agredió sexualmente cuando ella tenía solo 8 años. Según las actas judiciales que contienen su testimonio, se despertó cuando González le apuntaba a la cabeza con un arma de fuego. Le dijo que si no le seguía, mataría a su hermano, que estaba tumbado en otra cama del mismo dormitorio. Ella declaró que estaba muy asustada y le siguió hasta su dormitorio, donde él puso una película y le pidió que se tumbara en la cama junto a él. Entonces empezó a recorrerle el vientre, acariciarle la vagina, los pechos y las nalgas por encima de la ropa. Según ella, estos abusos continuaron desde 2011 y terminaron en 2013, cuando cumplió 10 años. Tras su detención e imputación, otras víctimas comenzaron a salir a la luz para hablar de su calvario a manos de él. Una de sus víctimas menores de edad también acusó a González de entrar en un baño y verla ducharse cuando ella tenía entre 9 y 11 años. Otra de sus víctimas, en su comparecencia ante el tribunal, le dijo: «Tendré para siempre esta cicatriz que me imprimiste». Estos cargos sexuales no fueron necesariamente una sorpresa, teniendo en cuenta que el ex policía de Miami-Dade tenía múltiples denuncias en su contra que detallaban violencia doméstica y abusos por parte de sus antiguas amantes. De hecho, los registros judiciales mostraron que una mujer había obtenido una orden de restricción contra él en 2010, después de que ella lo acusó de violencia doméstica. A pesar de estas acusaciones, González pudo conservar su trabajo. En mayo de 2022, iba a ser condenado después de que un jurado lo declarara culpable de abusos deshonestos y lascivos, así como de un cargo de secuestro a mano armada, tras 15 minutos de deliberación. Esta noche cadena perpetua, esa es la sentencia dictada a un ex policía de Miami-Dade condenado por abusar de varias niñas. González recibió una merecida condena a cadena perpetua por abusar de varias niñas mientras trabajaba como oficial. El crimen, independientemente de su naturaleza, suele dejar un terrible dolor en el corazón de las víctimas. Se vuelve aún peor cuando estos crímenes son cometidos por las mismas personas que juraron estar en contra. Por suerte, nadie está por encima de la ley, y este vídeo de 10 policías corruptos, detenidos y encarcelados de por vida lo demuestra. Haz clic en las tarjetas que aparecen en tus pantallas para ver más vídeos intrigantes como este.